Orígenes del nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo, o también conocido como neoconstitucionalismo, surge a partir de las transformaciones jurídicos y políticas a nivel mundial tras la Segunda Guerra Mundial, lo cual se caracteriza por la valorización de la Constitución como un marco normativo supremo y vinculante que no solo funciona como un marco estructural de los estados, sino que también incorpora la protección de los derechos fundamentales y los principios democráticos, con un enfoque invasor y activo en los ordenamientos jurídicos nacionales. Este modelo se desarrolla en respuesta a las limitaciones del modelo clásico constitucional y promueve una visión que reconoce la Constitución como un modelo y documento vivo y dinámico cuya interpretación y aplicación debe garantizar la protección efectiva de los derechos y principios constitucionales, incluso mediante la revisión judicial y el control de constitucionalidad. Se fundamenta en teorías que destacan la importancia de los derechos sociales, la interpretación constitucional y la jerarquía normativa, integrando los niveles internacionales en la protección de los derechos humanos. En este sentido, el neoconstitucionalismo fue un fenómeno jurídico-político que permitió transformar los ordenamientos jurídicos mediante la creación de tribunales especializados, como en el caso de Colombia la Corte Constitucional, que garantiza la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los derechos fundamentales, promoviendo una actitud proactiva y evolutiva en la interpretación de las normas constitucionales. Digamos, esto uno los permitió que hubiese una primacía constitucional, el valor intrínseco de las constituciones frente a la normatividad de los estados, la expansión de los catálogos o reconocimiento de los derechos humanos, así como el rol que juegan los distintos tribunales en la garantía y cumplimiento jurisprudencial, pero también fortaleció la relación Estado y sociedad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es María Victoria Molina y les voy a hablar sobre el nuevo constitucionalismo en Europa. El nuevo constitucionalismo en Europa se caracteriza por la consolidación de principios democráticos, derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho como pilares fundamentales de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Surge tras las experiencias traumáticas de la primera mitad del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, impulsando la creación de constituciones que no solo regulan la organización de poder, sino que también garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales y la participación ciudadana. Este constitucionalismo incorpora mecanismos de control constitucional como tribunales especializados y se vincula estrechamente con la integración europea, donde el derecho comunitario y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea complementan y refuerzan las constituciones nacionales, promoviendo una visión supranacional y pluralista del orden constitucional. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica. Hoy quiero hablar brevemente sobre este tema que ha sido clave para entender los cambios políticos, sociales de nuestra región y que día a día nosotros lo estamos viviendo, más en nuestra ciudad lo vivimos. El nuevo constitucionalismo en Latinoamérica. Este nuevo enfoque constitucional no solamente surge en cualquier contexto, aparece como una respuesta a décadas marcadas por muchas dictaduras, violaciones de derechos humanos, grandes desigualdades sociales, económicas, culturales, etc. En otras palabras, este nace de la necesidad de transformar realidades profundamente injustas
qué es lo que lo hace, por ejemplo, distinto? Primero, que el rol del Poder Judicial, hoy los tribunales constitucionales no solamente interpretan las leyes, sino que se han convertido en actores claves del cambio social. Por ejemplo, han emitido fallos históricos sobre salud, educación, derechos de género, y en muchos casos, gracias a sus decisiones, se han garantizado derechos que antes no existían en el papel. Y lo segundo es que hay un fuerte impulso a la participación ciudadana. Se han creado pues mecanismos para que la gente pueda involucrarse indirectamente en las decisiones políticas. Algunos ejemplos de ellos son como las acciones de tutela, que nos ha favorecido mucho aquí en Colombia, el referendo, la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana. Esto busca acceder la democracia a la vida cotidiana de las personas. Buen día, mi nombre es Edinson José Guerra González, soy estudiante de Derecho y les voy a hablar de la influencia del nuevo constitucionalismo en Colombia. En Colombia, antes de la Constitución de 1991, existía la Constitución de 1886. Con la influencia del nuevo constitucionalismo, en Colombia se hizo una nueva constituyente que hizo una transformación a la Constitución, que trajo una nueva ampliación en el reconocimiento de los derechos humanos y una transformación en la organización del Estado. Primeramente, la Constitución del 91 constituyó a Colombia como un Estado social de derecho. Esto convierte al Estado colombiano como el mayor garante de la protección de los derechos humanos. Segundo, trajo también la descentralización y autonomía territorial. Con esto le dio mayor autonomía a las regiones en cuanto a lo que era el tema presupuestal, político y administrativo. Otro de las ventajas o de las cosas buenas que trajo la Constitución del 91 fue el reconocimiento de Colombia como un país pluralista y diversificado. Reconoces a los pueblos indígenas afrocolombianos y reconoces sus derechos y de otras minorías también, protegiendo sus raíces, sus derechos, su cultura y su idiosincrasia. También trajo a Colombia el nuevo constitucionalismo la ampliación de los derechos y las libertades. Se reconoce una nueva gama o catálogo de derechos en Colombia que anteriormente no estaban reconocidos en la Constitución, como son los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Amplió también los mecanismos de participación ciudadana. Esto, con la nueva Constitución del 91, se ingresa, por ejemplo, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y buscando fortalecer la participación ciudadana en Colombia. También se crea la Corte Constitucional como entidad encargada de proteger la Constitución y los derechos fundamentales, con la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y los actos del gobierno. En resumen, la Constitución del 91 le dio mayor alcance a los colombianos para proteger sus derechos. También otorgó la tutela como un mecanismo rápido y ágil para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias. Bueno, para concluir, como hemos visto, el nuevo constitucionalismo ha transformado la forma en que entendemos el poder, el derecho y la ciudadanía. En Colombia, estos modelos se materializan con la Constitución de 1991,
que surge del poder constituyente para garantizar derechos y fortalecer la democracia. Mis compañeros explicaron cómo se originó ese modelo en Europa y Latinoamérica, su impacto en Colombia, la parte dogmática centrada en los derechos fundamentales y la parte orgánica que estructura el Estado. En conjunto, todo esto demuestra que el derecho constitucional moderno no solo organiza el poder, sino que protege y dignifica al ser humano como una estructura estatal al servicio del ciudadano. En conjunto, todo esto nos permite comprender que el derecho constitucional ya no se limita a organizar el poder, sino que está orientado a garantizar una vida digna, equitativa y participativa para todos los ciudadanos. Esa es sin duda la esencia del nuevo constitucionalismo. En resumen, para el cierre, el nuevo constitucionalismo nos enseña que el derecho constitucional no solo regula el Estado, sino que tiene como fin último la protección de la dignidad humana y la construcción de una democracia más justa e incluyente. Muchas gracias, compañeros.